Buen día, les saludo a su amigo César Ponce desde su casa Sanem. Acá en México estamos viviendo unas fechas que desde hace mucho son muy importantes, que tienen que ver con el llamado Día de Muertos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor fecha para volver a hablar de este tema que es muy importante, que es lo transgeneracional? Y aparte traigo ahí varias preguntas que me han hecho gente que está en consulta, gente que se ha comunicado y que me ha hecho planteamientos interesantes sobre este tema. Entonces se presta la fecha y qué mejor que adelante de la foto de mi amigo, que por cierto está aquí hoy detrás de la cámara, nos está acompañando mi amigo Alfredo García, que se llama Ancestral, ¿no? Es que mejor lugar que aquí. Lo transgeneracional implica que nacemos producto de una memoria. Por ejemplo, platicábamos con Alfredo que los maracames, estos que son los médicos, los sanadores, sueñan a otros sanadores desde que son bebés, saben quiénes van a ser maracames por un sueño. Y desde pequeños los van formando, les van transmitiendo su conocimiento porque ya traen ese don y lo identifican, ya tienen un lugar entre las comunidades huirras. También me decía Alfredo que tienen el costumbre, así dicen ellos, el costumbre de que los abuelos sueñan el nombre de la nieta, del nieto, y ese es el que les ponen, ¿no? Y esta correlación entre abuela y nieto a nivel genético es muy importante. De hecho, hay muchísima afinidad. Cuando uno trabaja a nivel del genosociograma o el árbol genealógico, como le decimos, casi siempre la mayor afinidad es con la abuela o con el abuelo. Porque con ellos, yo les digo, el papá y mamá, el cerebro de papá y mamá es como una interfase. Recordemos que somos mamíferos y los mamíferos tenemos crías para sustituir a los que mueren. Por eso tiene que estarse renovando. Pero como seres sociales, como seres culturales, los mamíferos humanos tenemos roles. Entonces, desde que nacemos tenemos una tendencia a ocupar cierto rol en nuestra manada, en nuestro clan, en nuestro grupo. Y eso condiciona nuestra percepción, y eso condiciona nuestra salud, y eso condiciona la forma en que vemos, interpretamos el mundo, a qué le ponemos atención, cómo nuestro cerebro manda señales para que reaccionemos ante lo que percibe en el mundo. Esto tiene muchas implicaciones a la hora de entender el origen de los conflictos, sobre todo en aquellas personas que han buscado y que han hecho y que han trabajado con la infancia y que han trabajado eventos conflictivos en su vida, pero que el conflicto sigue ahí, o la enfermedad o el síntoma es recurrente. Algo que hemos encontrado en Sanem es que es muy común que el origen del conflicto tenga que ver con estas memorias. Así como se nos transmite un rol, que significa que nacemos para sustituir a alguien de nuestro sistema. Nosotros ya no tenemos clanes, la mayoría de las personas tenemos familias. Entonces nacemos para sustituir a alguien de nuestra familia, a ocupar ese rol. Significa que la estructura cognitiva, es decir, la percepción, cómo vemos el mundo, que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra identidad, con cómo nos vinculamos con las otras y los otros, sobre todo las personas más cercanas del clan. Es muy común que personas me digan, ahora que lo dices, sí es verdad, porque aunque soy la nieta, los tíos como que me buscan a mí cuando hay problemas. Y digo, claro, es que a nivel inconsciente o su cerebro te reconoce como la matriarca, como la abuela, como su mamá de alguna manera, ¿no? Y se sienten protegidos y se sienten confiados cuando siguen lo que tú les dices, porque es un instinto, porque alguien tiene que ser la matriarca. Y esto suena muy bonito cuando hablamos a nivel biológico, de los sueños, de los dones, pero cuando vamos a nivel conflictivo suceden cosas impresionantes que uno tiene que darse cuenta, observar pues los conflictos que han vivido nuestros ancestros que condicionan nuestra percepción. Y es eso donde nosotros nos enfocamos en una consulta. No en la parte bella, no es porque no sea importante, exactamente es demasiado importante. Acá en consulta solo vemos los conflictos. ¿Qué situaciones vivieron que no tuvieron palabras, que no pudieron expresar?
Porque recuerden que el cerebro humano está hecho para el lenguaje, para la cultura. Y si vives una situación conflictiva y no encuentras respuesta ahí, es cuando viene el conflicto a nivel biológico y por lo tanto a nivel genético. Ese es el tema. Esos son lo que yo llamo ausencias presentes. Cuando alguien me pregunta, César, entonces, ¿a quién estoy sanando? ¿A mi abuela? Digo, no, esa es a la memoria, a lo que, vamos a decirlo en términos muy neurológicos, ¿no? A lo que el cerebro de tu abuela percibió como conflictivo que no pudo resolver coherentemente y que condiciona la estructura de la siguiente generación, que te hace percibir ciertas cosas y en ciertos momentos de tu vida que puedes vivir situaciones similares. Por ejemplo, tu abuela que vivió muchas maternidades y que de repente te encuentras siendo mamá de una manera más intensa. Por ejemplo, ahora que estamos con este tema del encierro, muchas mujeres están siendo mamás en intensidad y están activando muchas memorias de esas abuelas que tuvieron tantos hijos e hijas que no pudieron ser madre biológica, madre complaciente de ninguna y de ninguno. Entonces tú vives una situación y tu cerebro activa esa estructura. Lo que hay que hacer, lo que hay que sanar, y por eso son tan importantes luego estos rituales, porque el ritual es una interfase, una correlación entre lo consciente y lo inconsciente, lo simbólico que está conectado con lo biológico, con lo físico. El tema es muy muy importante ponerle palabras a esos silencios, a esas experiencias dolorosas que han vivido nuestros ancestros, nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres. Entender cómo han sido obligadas a vivir situaciones que van en contra de su biología. Y eso es una tareota, porque apenas nos estamos dando cuenta. Yo es común que me encuentre en la consulta que la gente diga, ay güey, nunca había visto esa parte de mi abuela, siempre pasa. Es que a pesar de que según yo la conocían, pero sí es verdad, de esas cosas no se hablan, porque hay cosas de las que no hay palabras. El dolor de parir y no poder amar a tu cría, porque tienes que mantener vivas un montón. Son dolores que se quedan ahí. Y salen como síntomas, como pensamientos, como sensaciones. Y dices, ahora entiendo, mi abuela era muy miedosa, muy tímida, y yo siempre me he sentido así, ahora entiendo por qué siempre me sentí así. ¿Por qué me chocaba tanto mi abuela? ¿O por qué la amaba tanto? ¿Por qué chocaba tanto con mi mamá? ¿Por qué mi mamá me exige tanto? Pues claro, porque te ve como mamá. Son las ausencias presentes, esas son las que hay que hacer presentes en estas fechas. Sentémonos un poco a hablar de esos silencios, son liberadores. Eso que estamos ahí atorados y que está ahí, eso que nuestra abuela no pudo expresar, y que el que alguien pueda ponerle palabras a ese dolor, que alguien que pueda prestar un cuerpo para sentir esa emoción, empatizar con esa humana gracias a la cual estás vivo y estás viva, y que alguien se permita reconocer todo el dolor que implicó parir, vivir, crecer en una cultura tan incongruente con la vida. Ese es un gran paso. Eso es honrar a tus ancestros. Yo siempre hablo mucho de esa palabra en consulta. Honra a tu abuela. Reconoce su dolor, lo que tuvo que vivir para que estés viva. Hónrala haciéndote la mujer más feliz. Hónrala haciéndola la mujer más feliz, el hombre más feliz en ti. Respetando esa memoria, honrando lo que ha tenido que vivir nuestro linaje para que estemos vivos, para que estemos vivas. Eso es para mí lo importante de lo ancestral, de las ausencias presentes. Cuando sanamos un ancestro es porque le ponemos palabras a ese dolor que también tenemos en la memoria genética y que condiciona muchísimas cosas. Échenle un ojo, imaginen, recreen, porque la imaginación es la herramienta más poderosa que tenemos, porque es la posibilidad de ponerle palabras a esos silencios,
¿Por qué la imaginación? Porque nadie le puso, porque nadie te contó, porque nadie hablaba de eso. Y tenemos que ser muy creativos para saber qué vivió. Pero, como hemos dicho, este sistema es muy lineal, ¿no? Esta forma de relaciones, de crianzas, que estamos buscando cambiar a una crianza más humana, con apego, con respeto al bebé mamífero, y que pues, nos permita a nosotros como adultos remamiferizarnos, entender cómo nos podemos sanar. Son temas bien importantes, es reconocer esos dolores, poner palabras a esos silencios. Está bien, los gustos, la comida, cosas que ponemos aquí en los altares. Pongamos también palabras, pongamos un poco de emoción, de sinceridad, de coherencia en esa vida. Ya no nos hagamos cómplices de ese silencio tan doloroso. Suscríbase, seguiremos hablando de estos temas. Un placer y hasta pronto.